Orá, tu casa en Israel. ¿Qué vimos? ¿Empecemos? Sí. ¿Vamos? Ok, en la última clase vemos un poquito, hacemos una introducción sobre las leyes de Shabbat, hacemos en la realidad una introducción sobre las machlokot, ¿cierto? Cuando empezamos a estudiar sobre leyes, siempre van a surgir machlokot y ideas para un lado, para el otro. Dijimos que esto es normal, es común, la Torah, existencia, aborda todos los cantos de hay varias facetas. Y en cuanto había el Sanedrín, no había machlokot. Desde que Hillel y Shammai empezaron las persecuciones, los alumnos no podían estudiar bien. Entonces empezaron las grandes discusiones. Hay motivo para esto, también motivo espiritual. Hablamos de esto, ¿no? Hablamos también en Tzfat. Hay motivos para esto. ¿Es bueno? Estoy revisando en cuanto están abriendo las cadenas. Hay motivos para esto. Y al fin, ¿qué hacemos cuando hay machlokot? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué sobre todo hay machlokot? La primera respuesta y la principal es: hace para ti un rav. No tengo un rav acá, ¿qué voy a hacer? Hay algunas reglas, hay en los poskim miles de reglas, que no son importantes para nosotros saber ahora, como que vamos por la mayoría, etc. Hay algunos libros que son los libros más que se recibieron en el pueblo en Israel en general. Nosotros seguimos acá por consejo tanto de Rabbi Nishai como de otros rabinos, principalmente el Shmirat Shabbat que el Hatá. El Rabbi Nishai me dijo también el Pnei Halachá, es un libro muy bueno, muy claro. Y también el Mekor Chaim para los Faradiot de Rav Chaim David Alevi, hay los libros de Rav Ovadia, y etc. En Mahanora lo que intentamos hacer es, todos viven esto, pero el tema de hacer la halajá el más halajá posible, no los kulot, o sea, no lo que es más leniente que en caso de necesidad se puede hacer, y tampoco las jumrot, también lo que es más riguroso que la propia halajá, cuando la gran parte de las personas no acostumbra a ser así. No. ¿Ves por otra? Yo digo, ¿cómo? Así hacen el Mahon Meir. Sí. ¿Cómo hacen? ¿Hacen así en el Mejor Meir? No, pregunto. Sí, también. Sí. Que no es la halajá. Sí, hay que saber, en general es muy importante saber siempre cuál es la halajá y cuál es la jumbra, que saben. ¿Por qué es importante? Porque es posible hacer jumbrot, es posible ser riguroso, pero una persona solo puede ser rigurosa cuando esto no va a trabajar otras cosas. Cuando una persona va a hacer por ser rigurosa, por ejemplo, va a ofender a otra persona. Sí. Entonces, su rigurosidad es en la realidad una leniencia. Está siendo leniente con otras cosas. Y hay otras reglas. Cuando la persona no se siente bien con la rigurosidad que está adoptando, entonces también no es bueno. La halajá es la halajá. Otra cosa. Vemos también que en las halajot de Shabbat en específico hay, cuando empezamos, todas las leyes, empezamos con esto, que la principal ley, la primera ley del Shabbat es que hay que aprovechar del Shabbat, ¿no? Materia gusto, el Shabbat es un día bueno, es un día para nosotros, en otras palabras, espiritualmente, materialmente, lo que sea, pero es un día para nosotros para aprovechar de él. Y cuando empezamos las leyes de Shabbat, hay por veces la impresión que es exactamente lo opuesto, ¿cierto? Bueno, esto nos parece que están diciendo, ok, ¿qué es el Shabbat entonces? No hace esto, no hace esto, no hace esto, no hace esto. Y si bueno, se puede hacer una cosa, hay miles y miles y miles de detalles sobre la misma halajá que nos parece, ¿qué día es esto? Pero miren, hay una regla, todas las leyes de Shabbat vienen con el mismo propósito, que es que vamos a aprovechar mejor del Shabbat. El Shabbat es un día, dijimos que hay dos principios. Entonces, lo que la Torah prohibió no son todos los trabajos. Lo que la Torah prohibió, ¿ya? ¿Empezamos? Lo que la Torah prohibió son solo los trabajos que son importantes y que eran hechos en el Mishkan. Entonces, en el Shabbat estamos conectados con el Mishkan, en el Beit HaMikdash, con la santidad. Pero no hacemos lo que era en el Mishkan, son 39 trabajos, nos quedamos en el medio de ellos. Vamos a completar ahora. Pero el principio es siempre el mismo. Hay dos principios, decimos, hay uno que dijo, eso tienen que se acordar, y uno que es un poquito más correcto en el halajá. El principal, cuando van a preguntar cuál es el principio de las leyes del Shabbat, se puede decir lo que el Lubavitcher Rebbe decía siempre, que es: nosotros estamos descansando así como Dios descansó en el Shabbat. No hacemos un trabajo creativo en el Shabbat, no vamos a crear nada. El mundo como está es el mundo que tenemos.
¿cierto? Vamos a aprovechar de él ahora. Y mira, nuestra lección es muy grande porque nosotros estamos siempre buscando algo nuevo y crear y hacer cosas. Lo que no es un trabajo creativo, no vamos a hacerlo. La definición de Mirosh Yeshiva, la que yo conozco, de la ciudad también, es que todo trabajo es lo que vamos a poner una cosa de un estajo para otro, ¿cierto? Vamos a semear, antes de semear, ¿qué se hace con la semente? Nada, después que semeamos, es posible llegar a un nuevo estajo. Y así, por adelante. Mejorar. En el sentido de que es algo nuevo, algo que no iba a ser posible hacer sin esto. Tenemos ahora el trigo. Bueno, si no vamos a molerlo, va a ser imposible hacer pan, ¿cierto? Si tenemos ahora harina, si no vamos a mezclarla con la agua, es imposible también. Cada estajo es algo completamente nuevo. ¿Dónde nos quedamos? En las melajot. Estábamos viendo todas como nada más en palabras, ¿no? Sí, yo creo sí, solo estábamos dando la lista. Estamos en la 25, yo creo, ¿no? Terminamos lo que es necesario para hacer la comida. Terminamos lo que es necesario para hacer una ropa. Entonces, la comida había en el Mishkan, era para hacer en la realidad, para hacer las tintas del Mishkan, ¿cierto? Nuestros sabios ya lo traducieron para cómo nosotros comemos, pero qué es necesario hacer para hacer pan. Y para los panos, para los panos del Mishkan. Tengo acá en cuanto aquí de mis hijas los dibujos. Vamos a ver. Es más que chido, se puede, ¿eh? ¿Conocen? Sí. Entonces no es necesario. Vamos a ver, ya vimos parte. Miren, para la internet va a ser una... Se van a ver alguna cosa. Novedoso. ¿Dónde está? No, miren, este era el Mishkan, más o menos. ¿Se puede ver? Sí. Más o menos. Cierto, había que construir, había que hacer los panos, había que teñirlos también, había que cocinar la tinta para teñirlos, había que hacer todo tipo de cosas que es lo que vamos a ver. Vamos a ver. En el pan, no, este es solo bonito, víspera de Shabbat, ya vimos, son el Shabbat. Top, para el pan, la primera cosa era Joresh, ¿se ve? Había que arar la tierra. Después, semear. Después, cosechar. Después, juntar todos los trigos, ¿se ve? Aquí se ve Cierto. grande. Ah, Yofi. Torneda. ¿Hagas mejor? Este es más bonito. Pero las imágenes están más grandes. Ok, Yofi. Estamos acá. Joresh en la orden. No sabía que tenían. Si no, no pegaba de mis hijas. Top. Coser, ¿cierto? Hay que cosechar. Esto ya vimos. Meamer. También hay que hacer los... ¿Cómo se llama esto en español? ¿Qué? Pónganse ahí un tarot. ¿Cómo? Rejuntar. Agrupar. Sí. Miran, todo eso hay que traducir para como nosotros vivimos hoy. Gran parte. Para agrupar, por ejemplo. A ver, vamos a llegar en esto. Después había que amasar, ¿cierto? Todos el trigo para que va a salir el gran. Lo hacían con, no está muy claro acá, lo hacían con eso, se llamaba morag. Era crea acá algo de coro con hierro por bajo. Y se iba pasando con él, con un animal. Después Zoré se ponía para arriba para que el viento va a llevarse las casas así. Zoré, Borer, después había que coger de dentro de la mixtura las impurezas que estaban mezcladas con él, las piedras, no sé, lo que tenía. Entonces el trigo se va a moler junto con las piedras, no va a tener calidad, ¿cierto? O las cáscaras que se quedaron, tojen, hay que moler el trigo después. ¿Lo vieron esto? ¿Molino así? Ahí en la ciudad vieja se puede ir a un museo de esto. Entonces, Meraket es penetrar. Entonces, como lo penetramos en general, Lash, hacer la masa. Tamizar. Penetrar, ¿cómo tamizar? Perdón, me olvidé, en la última clase ya me dijeron. Entonces, Lash es amasar, hacer la masa. ¿Verdad? Miren, Lash puede ser también ver los humos y poner junto con el tomate. Para saber, hay muchas cosas que vamos a ver Como a en ver, la continuación. ¿puedo ver la imagen de antes? Tamizar. Amasar. Hacer el hummus. No, Amasar. es que esa. Olvide de esto. Vamos a llegar en detalles. Todo fía, ¿cierto? Hay que cocinar después. Hornear. Miren como cada una de estas cosas, sin ellas es imposible llegar al próximo estadio.
¿cierto? Son cosas que nos llevan de un punto al otro. Entonces después ahora vamos a ver cómo se hace una ropa. Esto también ya vimos en la otra vez. Entonces hay que coger la lana, tosquear. La lana, me la ven, hay que limpiarla. Son las leyes de lavar ropas. En Shabbat se aprende todo esto. Menapetz, hay que después hacer así con el lino. Acá no está claro, este diseño no está cierto. Con el lino hay que hacer así con él, bater en él para separar los granos del hilo. Los granos. El lino, vamos a ver acá, si está. ¿Dónde conseguiste este? Esta se compra. Ok. Acá es más claro, con la lana se coge acá, pero hay muchas impurezas dentro, es un tipo de separación, se hace así con lino. Con el lino es obligatorio hacerlo, con la lana no sé. Top. Vea, es posible tejer la lana también, ¿no? Pintar, de esto se aprende, sí. Y después tove, hay que hacer de ella un hilo. Estamos es hacer estas dos partes de la máquina de costurar. Mesej es poner los hilos en la máquina. No. Oreg es, sin embargo, hacer el tejido. Apotzea es cortar después los hilos, ¿cierto? Para soltar la ropa. ¿Dónde más estábamos? Kosher es amarrar, hacer un nudo. ¿Cómo? Nudo. Y después desnudar. ¿Cierto? Desnudar también es la misma, es el opuesto. Coser. Son nuevas palabras. Ay, niña. Ahí están grabando. ¿Cómo? Desanudar. Desanudar. Ok. Desatar. Desatar. Ok. Es mejor. Tofer es costurar después y Corea es rasgar, no sé yo. Después, top, hasta acá ya vimos. El 25 es ahora cómo hacer para escribir. Hay que antes de más nada que cazar un animal, ¿cierto? Acá están cazando de una forma muy sencilla, pero es posible cazarlo de otras formas también. Shchita, hay que abater el animal, ¿no? No es muy agradable, pero es necesario. Top. Momshitor, es necesario tirar también el cuero. ¿Cuero? El cuero, hay que sacarlo del animal. ¿Cómo se llama? Desollar. Ok. Después hay que trabajar el cuero. Hay que ponerlo en el sal, con agua, con otros elementos químicos para que el cuero va a quedarse, bueno, con su consistencia y que va a mantenerse también. De acá se aprende también a hacer conservas y otras cosas en el Shabbat. A ver, después vamos a ver todo, son todas cosas prácticas, pero no... Hay que memajek, hay que apagar también, hay muchos hilos, ¿cierto? Hay muchos... ¿cómo se llama? Pelos, pelitos en el cuero, hay que depilarlo para que para que el cuero va a quedarse liso, ¿verdad? Entonces de acá se aprende también a apagar cualquier cosa. Es borrar cosas, etc. Mesartet es hacer líneas para poder escribir bien. ¿Cómo borrar? Eso no estás borrando. Estás haciendo con que va a quedarse liso nuevamente y listo para que vamos a, no sé, escribir o hacer otra cosa. Es la misma ley también, de esto se aprende también cuando una persona tiene un crema o alguna cosa así y tiene que pasarlo para que va a quedarse exactamente igual en todas las partes. Alisar. Es el mismo, alisar también. Sí. Esparcir. Depende, cuando llegamos en esto vamos a ver. Exactamente. Mesartet es una persona que hace trazos para poder escribir bien, escribir correctamente o cortar bien. Es relevante también en algunos casos. Todo eso vamos a ver después. Mejatej es cortar. Cortar con una medida buena. No es como Corea, como las gatas, cortar con medida. Kotev es escribir. También es necesario. ¿No? Mojek es una persona que borra.
Ahora sí. Eso sí, es borrar algo que está escrito. ¿No? Boné, por fin, hasta acá es lo que es necesario para escribir. Es necesario tener el cuero para escribir todo esto. Las últimas melajot son melajot que no tienen tanto contexto. Boné, trato construir, la realidad es de lo principal, en el Mishkan. Boné, construir. Ve, soter, también destruir. Pero destruir, que esté claro, es solo cuando una persona destruye para construir algo. Esta es una regla que quiero para ustedes también, que cuando una persona hace una cosa que solo estraga algo, solo va a estragar, Dañar. destruir, dañar algo, esto no es una prohibición de la Torah. Es prohibido por nuestros sabios, pero no es prohibido por la Torah. Ma'avir es una persona que va a encender el fuego. Para construir después Sí. del Shabbat. Así es. También es. Encender el fuego, eso también es necesario para muchas cosas. Y apagar el fuego también es. El mismo caso de destruir, solo es una prohibición de la Torah, apagar el fuego cuando la persona necesita de esto que apagó. Por ejemplo, es para que las velas de Shabbat, ¿quién va a encender con mechas? Cuando se enciende la primera vez, ¿cierto? Cuando se apaga, es más sencillo, es más fácil de encender después, de prender de nuevo después. Alguien que apaga para que el hilo va a quedarse listo, para que van a encender las velas después con él, es una prohibición de la Torah. Alguien que apaga porque no quiere la luz, es una prohibición de nuestros sabios. Ya vamos a ver cuál. Makebe Patish, por fin, es una persona que hace los últimos detalles de algo. ¿Verdad? O sea, algo que necesita solo una última cosita. Y por fin, una persona que va a poner una cosa de un lugar público para un lugar particular, de un lugar particular para un lugar público. Esto vamos a aprender después exactamente qué es un lugar particular, un lugar público, etc. Esas son las prohibiciones de la Torah. Las prohibiciones de la Torah son muy estrictas en el sentido que son muy pocas. En primer lugar, son solo estas 39. En segundo lugar, la persona tiene que tener exactamente la intención que tiene. Hay que tener la intención de hacer un servicio, de hacer un trabajo cuando la persona lo hace. Cuando la persona lo hace, no estaba con ninguna intención, estaba solo pasando por la calle y hizo así para coger una fruta, sin pensar dos veces. En la realidad no es una prohibición de la Torah. O mismo, de nuestros sabios, perdón, ahora quiero algunos conceptos solo para que podamos entender. Si una persona pensaba en coger un higo específico y después se confundió y cogió a otro, dijo el Talmud, esta persona no tiene que traer un corbán para el Beit HaMikdash. No es una verdad por la Torah. Entonces no es una verdad de la Torah. Todas las melajot necesitan de intención. Eso es importante porque hay todo tipo de cosas. Nuestros sabios prohibieron también lo que no tiene tanta intención. Y hay algunos historias que nuestros sabios los prohibieron. La regla es siempre la misma. Nuestros sabios prohibieron todo que va a trabajar a la persona de disfrutar del Shabbat. En otras palabras. O todo que va a hacer, o en otras palabras, todo que va a hacer con una persona va a transgredir esas prohibiciones de la Torah, que puede llevar a la persona a transgredirlo. Entonces nunca vivimos en el límite. Hay una mitzvah de la Torah de poner que los sabios van a poner límites para que no circas, para que no vamos a acercarnos de las mitzvot. Hasta acá introducciones. Podríamos hacer muchas más introducciones. Hay miles de cosas en el Shabbat, miles de reglas, pero yo creo que no es nuestra intención acá. Vamos a... Me dio miedo, pensé que era el sonido de... Pero sí hay que tratar de terminar todo. Sí, yo quiero ahora, terminamos las introducciones, no quiero hacer más introducciones, quiero que vamos a entrar en las halajot mismo. Porque yo creo el siguiente. Yo pienso que una de las cosas más importantes es que vamos a saber exactamente qué hacer cuando vamos a casarnos o antes, después también, que va a ser el más práctico posible y cómo nosotros encontramos la halajá. La halajá en general está escrita en otro lenguaje, está escrita en el lenguaje de técnica, digamos así, ¿cierto? Esto de así. Yo creo que vamos a intentar estudiar en un lenguaje no técnica, en un lenguaje de cómo la encontramos antes. La primera cosa que quería que vamos a aprender es las leyes de Bishul, de cocinar. ¿Por qué? Por un motivo muy simple, muy sencillo. La primera halajá que vimos en el Shabbat es que hay que disfrutar el Shabbat con comida, ¿cierto? Con buena comida. Una persona tiene que guardar su mejor comida para el Shabbat,
¿Recuerdan? ¿Esto? ¿Quién no se acuerda puede ver el examen que hacemos? Bueno, entonces, y por otro lado, hay un problema. Un problema. Hay dos problemas. Cuando una persona va a querer comida buena es comida caliente, en general, ¿cierto? Hay miles de otros problemas, pero el principal problema de comida es que comida buena es comida caliente. La comida que se aprovecha mejor es una comida caliente, buena. Pero en el Shabbat, si una persona va a cocinar ahora una comida fresca, bueno, es una prohibición del Shabbat. Entonces, el mejor, entonces, no vamos a calentar nada. Vamos a dejar la comida fría. Vamos a comer en el Shabbat comida fría. Pero si es así, no vamos a aprovechar del Shabbat. Bishul, todas las leyes de Bishul son las únicas leyes que somos, casi las únicas leyes que somos obligados a enfrentarnos con ellos en el Shabbat. Hay una obligación de los sabios de comer comida caliente en el Shabbat. De nuevo, una obligación significa no que es si a una persona no le gusta de modo algún, pero hay que comer. ¿Por qué? Porque es la mejor comida. Hay otro motivo después. Posteriormente había grupos de personas que discutían con la ley oral y decían que cuando está escrito en la Torah no hay que tener fuego en todos sus hogares en el día del Shabbat. La intención de ellos era, la intención de la Torah es decir que no puede haber fuego, no puede haber fuego, no puede haber velas, ¿entiendes? No puede haber comida caliente. Quedábanse en casa todo el día en el oscuro, en la oscuridad, sin comer, comiendo comida fría, y no es como nosotros que tenemos comida buena, y así era su Shabbat. Y los sabios decían, son tontos. Esos eran los dukim, los saduceos lo decían, los caraitas después también. Decían que no puede. Hay una casi obligación, exactamente una obligación, pero una casi obligación de los rishonim de comer comida caliente para demostrar nosotros no somos así. Nosotros tenemos la Torah oral. También. Son dos motivos para la misma ley. Comemos comida caliente. Ahora tenemos dos problemas cuando tenemos comida caliente. La primera, no podemos cocinar en el Shabbat, ¿cierto? El segundo problema es que mismo que no vamos a cocinar el Shabbat, vamos a poner la comida en el fuego. Antiguamente, y mismo hoy, cuando alguien va a hacer un asado, ¿cierto? ¿Cuál es la cosa más común que vamos a hacer? El asado está arriba del fuego. Llegamos cerca de él. ¿Qué vamos a hacer? Así, ¿no? Hay que abanar el fuego, hay que atizar el fuego siempre. Es tan común que es casi automático. Más que esto. No sé cuánto están acostumbrados a cocinar, ¿entiendes? Pero casi toda mujer, cuando está cerca de una comida, se está en la cocina cocinando, y va cerca del fogón, ¿cómo se llama? El fuego, ¿cierto? El fogón va a ver si el fuego está bueno o no está bueno, acrecentar alguna cosa, abrir, cerrar, dar una mención. Así es la vida. Es tan común que es automático, casi automático. ¿Qué va a ocurrir si vamos a tener entonces ahora la comida en el fuego? Vamos a pasar por ahí y hacer así automáticamente en el Shabbat. ¿O qué vamos a hacer así con el fuego? Estamos encendiendo el fuego en el Shabbat. También es un problema. Entonces hay dos problemas en el Shabbat. Entonces, en relación a cocinar la comida caliente. Y por otro lado, es obligatorio tener comida caliente en el Shabbat. Entonces, por cuenta de estos dos problemas, las halajot de Bishul son quizás los más grandes, que lo hay muchos detalles. Pero yo creo, pensé mucho, en serio, pensé por 2 semanas cómo construir para que se quedara el más claro, que vamos a saber qué hacer. Yo pensé 2 posibilidades, elegí una, pero me digan si... La primera posibilidad es decir todos los conceptos que vamos a saber, etc. Cuando empecé a leer libros así, Klirishon, Klisheni, Klishlishi, Bishul Achar Bishul, no sé, Kalea Bishul, cosas que son de cocinar, hacer una lista de conceptos y después ver los casos. Cuando empecé a leer libros que son construidos así, de inmediato llegué a la conclusión que me perdí antes de empezar. Yo hice para mí un mind map. Yo creo que es el mejor. ¿Saben qué es un mind map? No. Mind map. Entonces voy a enseñar a ustedes en la práctica. Es un programa. ¿Cómo se hace un programa? Mapa mental. Mapa mental. Mapa conceptual. Es un mapa conceptual. Para mí yo creo que son con 8 preguntas que una persona debe hacer toda vez que va a estar adelante de una comida en el Shabbat y no sabe qué hacer. Se puede hacer, se no puede hacer. Miren, por cuenta que son 8 cosas con miles de subtítulos. Entonces la realidad es muy compleja. Pero por otro lado, la vida real es menos compleja que esto. La vida real es más sencilla.
¿cierto? En general son 2, 3, 4 casos que tenemos siempre y que vamos a saberlos bien. Y los otros son para saber también. No sé, ¿tenemos tiempo para empezar? ¿Qué horas son? Son las 10 para las 10. Top, yo voy a escribirlo. Me ayuden a poner español. Vamos a empezar esto. Quiero que lo escriban también. Después, si alguien va a poder organizarlo mejor o hacer en el computador, no sé, para todas o hacer de otra forma, entonces O mejor. si quieres tú escríbelo y yo te lo Vamos, digo. Ah, ¿quieres escribir para mí? Yo, fin. vamos a copiar el mapa conceptual. Sí, y lo vamos a copiar y después cada una puede organizarlo de otra forma. Se siente que es mejor. Yo voy a seguir la forma como estoy haciendo ahora. Si alguien tiene otra idea, entonces me diga, después podemos cambiarlo después. Por supuesto, hay cosas que me olvidé acá. Yo creo. En las grandes categorías no, pero en las pequeñas, por supuesto. Y entonces, si te acuerdan de alguna cosa, no. O sea, ya, quiero antes de más nada que vamos a escribir los 8 puntos, ¿cierto? ¿Pueden? ¿Están listos? Sí. Vamos a hacer escribir los 8 puntos y no voy a explicar 100%, después vamos a abrirlos. Okay. Hay 8 puntos, 8 preguntas que una persona debe hacerlas, ¿ok? Antes, voy a decir las preguntas. al pizarrón. Top 1 es... Pero cuando termine. ¿Qué? No, no, Vaya no, copiando, no importa. Mantener grabando, que sea. Top. ¿Qué? ¿Pueden? La primera es, ¿qué tengo en mis manos? ¿Cierto? Voy a explicar un poquito solo para que no va a quedarse en el aire. O sea, si tengo una comida sólida, una comida líquida, una comida mixta, una comida que es muy fácil de calentar, una comida que es muy difícil de cocinar. ¿Cierto? ¿Qué tengo en mis manos? ¿Qué comida tengo en mis manos? Ah, algo que no es comida. También hay bishul. Hay la prohibición de cocinar lo que no es comida también. Pero vamos a ver. Este es uno. 2. ¿Qué ya hicieron con esto? No hicieron nada. Ya calentaron, ya cocinaron, ya... ¿Otras cosas? No, a ver. 3. ¿A qué estado llegó después con lo que hicieron? Bueno, por ejemplo, si ya está completamente cocido, si no está nada cocido, si está... ¿Son mucho? Un poquito. Este es 3. Sí. 3. ¿En qué estado llegó? Voy a escribir 2 veces esto, yo creo. Pero, vamos a ver. ¿En qué estado llegó? 4. ¿Cuál es tu temperatura ahora? ¿Se está caliente, se está frío, se está en medio? 5. ¿Qué deseamos hacer? ¿Cómo? ¿Qué deseas? 5. ¿Qué deseamos hacer con ello? ¿Deseamos calentar o deseamos cocinar o deseamos hacer dorada con ellos? No sé. ¿Deseamos poner en la sopa? ¿Deseamos...? Hay miles de posibilidades. Después vamos a ver. 6. ¿Cómo deseamos hacer esto? ¿Deseamos poner en el microondas? ¿Deseamos o en el fuerno o en una panela? O, ¿Cómo deseamos esto? ¿cómo deseamos hacer esto? ¿Qué deseamos hacer y cómo? ¿Cierto? El 6 es cómo. El 7 también es muy importante. Es cuándo deseamos hacerlo. Antes del Shabbat, en el Shabbat, en la noche del Shabbat, hay diferencias. Y el 8, por fin, es cuál es el resultado final. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Si no es posible que va a calentarse así, si no va a estar listo hasta el fin del Shabbat y todo tipo de cosas. Vamos a ver. Top. ¿Podemos abrir ahora el mapa? Top. Ahora... Las 7 pusimos cuando decíamos hacer esto. No, sí, ¿cuándo? ¿Cuándo deseamos hacer esto? Sí. Ahora, el 1. Miren, yo pretendo seguir este orden, pero me digan si está suficiente claro. ¿Están claras las preguntas? Sí. ¿Cierto? En general. Ahora voy a dar los ejemplos, ¿cierto? Los subtemas se va a quedarse más claro. El 1. La pregunta es la siguiente. Otra vez. No sé. Sí, sí. Ok, sí. El 1, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tengo? Hay algunas posibilidades. Hay comida que es seca. ¿Seca, sí se dijo? Sí. Comida seca. Hay comida que es no seca, que es húmeda, ¿cierto?
Hay comida que es mollada, que es lo que es una sopa, ¿verdad? Hay comida seca, húmeda y mollada, y líquida. Listo, muy bien. Hay comida que es muy fácil de cocinarla. Y hay comida que es muy difícil de cocinarla, ¿verdad? Y por fin hay cosas que no son comida. Todo esto, cada uno de estos casos son otras leyes. Entonces la persona tiene que pensar antes, ¿qué tengo en mis manos ahora? Algo que es muy fácil de cocinarlo, y que es líquido, por ejemplo, los dos. No, en la realidad es imposible los dos, pero algo líquido, algo así. Entonces, la segunda pregunta en el 2. Perdón, ¿qué es una comida no comida? Algo que no es comida. No es una comida, no comida. Algo que no es comida. Por ejemplo, la Gemara dijo que alguien que tiene un pedazo de hierro, por ejemplo, y lo pone en el fuego para que va a quedarse así, entonces está transgrediendo la prohibición de bishul, de cocinar en el Shabbat. O alguien que tiene una vara, un pedazo de árbol, muy mal así, y desea ponerlo en el fuego para que la humedad va a salir y que va a quedarse envejecido, también está transgrediendo la prohibición del Shabbat. Entonces no podemos hacer hielo. ¿Acero? ¿Hacer hielo? Buena pregunta, no es una pregunta de cocinar, vamos a ver después en otras clases, otras cosas. Pero el hielo lo hacemos con fuego, entonces no estamos tratando de bishul, estamos tratando de otras cosas. Ya vamos a llegar con qué. Ok. 2. ¿Qué ya hicieron con esto? ¿Qué ya hicieron con esto? Puede ser que ya lo cocinaron con agua en el fuego. Entonces, como en general se hace con la gran parte de las cosas. Puede ser que lo cocinaron en agua, pero no en el fuego. Por ejemplo, como cuando hay cuscús, el cuscús, la agua caliente se pone el cuscús dentro, sin fuego. Es diferente. Puede ser que lo asaron en el fuerno. En un horno. ¿Horno? En un horno. Puede ser que lo asaron directamente en el fuego. Ahí. ¿Están grabando? Y hoy tenemos una para nuestra estudiante. Cocinaron con agua sin fuego. Después, ¿en dónde más estamos? Después ¿cómo se dijo esto? Lo fritaron, ¿cómo? ¿Cómo? Freír. ¿Cómo? ¿Freír? El 2 es lo mismo que el 1. ¿Freír? Cocinaron con agua. Ok, para freír hay dos posibilidades: freír en mucho óleo, ¿cierto? Y freír con poco óleo. Oro, aceite. Aceite. ¿Aceite? No necesariamente aceite. ¿Cómo se dijo? Aceite. Shemen. ¿Todos son aceite? Sí. ¿Hay aceite de oliva y aceite de girasol? Sí. Ok, esto estaba me confundiendo. En portugués aceite solo de oliva. Ceder, bien. El 2 terminamos. 3, estamos en el 3. ¿A qué estado llegó esto que ya hicieron algo con ello? Primera posibilidad, a ningún estado, no está nada cocido. No. La segunda posibilidad, lo cocieron un poquito de nada. Muy poquito. El tercero es que lo cocinaron hasta que es posible comerlo en caso de extrema necesidad. ¿Puede repetir la buena parte? ¿Oh? No está nada cocido. El 2 está un poquito cocido, pero no dijo nada. Como un pollo que se pudo, ¿sabes? Empieza a quedarse blanco en 2 tiros. ¿Qué quiere decir con que se puede comer hasta en extrema necesidad? Sí, O sea, está un no poquito está tan cocido. Está un poquito cocido. En la halajá se dijo algo que está medio cocido o un tercio cocido. Vamos a hacer una discusión sobre esto, vamos a ver después. No, algo que no está muy cocido. Lo cocinaron, no está bien cocido. ¿Cierto? Ahora es posible comerlo, pero no. Pollo rojo. Menos que esto. Porque un pollo rojo, en la realidad hay personas que lo comen así. Carne roja. Carne roja, pero una carne muy roja. Una carne que en un restaurante no van a servirla. No van a servirla. Pero si no van a tener nada para comer, entonces una persona va a comerla.
Miren, personas pueden comer muchas cosas sin... El caso de la Gemara es lo que se llama Ben Drostai. Ben Drostai, hay una discusión si es un tercio o un mitad, vamos a ver esto. Pero era un ladrón que estaba siempre huyendo de la policía. Entonces no tenía tiempo para cocinar. Cocinaba a mitad y comía como estaba. Sí, hay personas así. Entonces, el próximo caso es algo que ya está completamente listo. Está listo. Y va a quedarse mejor si vamos a cocinarlo más. Va a estar mejor si vamos a cocinarlo más. El próximo caso, el quinto caso, es algo que ya está listo. Algo listo que no va a quedarse mejor si vamos a cocinar más. ¿Cierto? Hay dos tipos de cosas. Hay cosas así, cosas así. Y el último caso es algo que va a quedarse peor si vamos a cocinarlo más. Espera. No va. Ya está listo. Ahora vamos a ponerlo otra vez en el fuego. Tres cosas pueden ocurrir. Va a quedarse más rico. Va a quedarse el mismo. O va a quedarse peor. Va a andar seco y... Yo creo que vamos a parar por acá. Terminó nuestro tiempo. Continuamos después. También va a terminar el espacio. ¿Sí? ¿Qué? Vamos a quedarnos por acá. En la próxima semana continuamos. Perdón, está claro este mindmap. Yo creo que va a estar claro porque yo creo que cuando una persona va a estar en la vida real son las preguntas que se hace. Solo que en la vida real se hace muy más automático, muy más rápido y los casos más comunes los sabemos exactamente. Entonces, Bueno, pero esto es nada más, o sea, los puntos, vamos. esos son los puntos, después vamos a abrir cada uno de ellos, sí. Lo que quiero que va a estar claro es esto, que hay miles de alajot de bishul. No es porque las alajot son difíciles o complicadas, solo porque hay muchos casos, muchas posibilidades. Y siempre tenemos que solo elegir cuál es la posibilidad que está correcta para ahora. Todo, dale, nos vemos en la... Mahon Ora, tu casa en Israel.